9 con 16 minutos. En el diálogo partió Javier Rosero, hablamos de Felipe Rivadeneira. La verdad que es difícil porque este par trabajaron juntos mucho tiempo, ¿no? Hicieron un muy buen equipo en FedExport. FedExport es una muy buena empresa. Antes estuvo Alberto conversando con la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Tiupul Urquizo, ¿no? Una entrevista diferente, interesante, sí, por supuesto, ¿no? Estuvo muy bien. Y antes hablamos de educación también con la subsecretaria Daniela Febres Cordero, sí. Ya está Carlitos Gijón, ya está ingresando, haciendo su ingreso. Y está don Mauricio Salén también, ¿ya lo ha saludado don Mauricio o no? Mauricio, gusto de saludarlo. Sí, acá por favor, Carlos, ten la bondad. Muy buenos días. ¿Aquí está bien o al lado? No, al lado, Carlos, sí, te ruego. Mauricio, buenos días, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Alberto, Javier, Cecilia. Un gusto Mauricio, saludarlos también desde acá, desde fuera de estudios. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy bien. Mauricio, primero saludar a mi querido amigo Carlos Gijón, periodista de muchos años y abogado también, igual que yo. Y como nosotros que somos periodistas, claro, Cecilia es mucho mayor que nosotros, pero no luce porque ella tiene la fuente de la juventud, ¿no? Claro. Entonces, don Carlos Gijón, de años y de fuste de periodismo. Fuste de periodista. Pero está viejo, ya usted se está poniendo en ese nivel, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Oye, ayer hacía agenda con Wendy, hacíamos agenda, y cuando vino esto de la vocería, me dijo, ¿sabes qué? Invitémoslo a Carlos para hablar un poco de lo que es la vocería. Así que le voy a pedir a mis amigos que comiencen primero, no sé si Javier, Alberto, quiere arrancar para ver un poco cómo es, cuál es el tema de la vocería y lo vamos avanzando. Listo. Gracias, Eduardo. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Gracias. Vocería gubernamental, parece difícil en este país tenerlo. Resulta que en los años que hemos pasado, hemos tenido una vocería que no ha sido la contundente y hoy está en esa situación el país, el actual gobierno. ¿Lo ve así o no? A ver, la vocería es un cargo que no ha existido. No ha existido. Normalmente la vocería la ha llevado el secretario general de la administración. Históricamente el secretario general de la administración es la persona quien tiene contacto con el público. Cuando empezó la democracia, el secretario general de administración era el doctor Alejandro Román Armendáriz, un gran analista político, un hombre de gran fuste, un hombre brillante, y él era el vocero del gobierno. Era el vocero, el que salía a hablar con los periodistas. Normalmente ha sido el secretario de la administración o el ministro de gobierno. Me parece que el vocero del secretario de la administración de Durán Ballén era el doctor Carlos Larriategui. El vocero de Yamil Mahuad, o sea, el secretario de administración de Yamil Mahuad era Jaime Durán Barba. Y entonces, normalmente, el vocero, naturalmente, es Óscar Zuluaga también estuvo el secretario de administración. Óscar Zuluaga fue secretario de comunicación, que no es lo mismo. Una cosa es el secretario de comunicación, que es el que dirige la comunicación del gobierno, y otra cosa es la vocería. El vocero es el que sale a dar la cara, a informar al público lo que está pasando. Y entonces, normalmente, el vocero natural es el secretario de la administración en todos los gobiernos. Lo ha sido así. Así es. El cargo de portavoz del gobierno, el cargo de vocería del gobierno no ha existido. Hasta que el presidente Guillermo Lasso pensó, por algún motivo, su secretario de la administración, que era el señor Iván Correa, no quería el señor Correa tener contacto con los medios. De hecho, creo que dio una entrevista durante todo el tiempo que estuvo presente. Por algún motivo, el secretario de la administración en el gobierno de Lasso, el presidente pensó que no era la persona que tenía los contactos con los medios de comunicación, que tenía la llegada con los periodistas, y entonces me pidió a mí que ejerza la vocería. Me nombró portavoz del gobierno, consejero de la presidencia de la República, con funciones específicas de portavoz del régimen. Y entonces el vocero es alguien, era, digamos, una estructura que no estaba pues
en el organigrama de la presidencia de la República. No ha estado. No hasta estaba. antes de Guillermo Claro, Lasso. no estaba. Y creo que cuando yo salí de la vocería, Yo creo que era la primera vez que No hubo más, pues. no hubo más. No hubo más. Correcto. Claro. no volvió a nombrar, el mismo presidente Lasso no nombró otro portavoz. ¿Verdad? No nombró otro portavoz. ¿Y qué pasó en el gobierno de Guillermo Lasso? Guillermo Lasso, naturalmente, él se sentía el portavoz del gobierno. Se sentía el portavoz del gobierno. El que hablaba a nombre del gobierno era él. Le habían recomendado que no sea el portavoz, que el portavoz sea, como es siempre, el secretario de la administración. Pero el secretario de la administración no salía a hablar con los medios. Y entonces Lasso pensó que yo podía ser un buen vínculo con los medios de comunicación. Pero una vez que me nombró, siguió hablando. Claro. Entonces me nombró portavoz de gobierno y a la semana siguiente inauguró un programa y todas las semanas, los martes o los miércoles en la mañana, hablaba con la prensa. Entonces él tenía un vocero al que había designado y él siguió siendo vocero de su gobierno. Él era el que hablaba. Entonces había que decir algo, no lo digas que lo voy a decir yo. Entonces si las cosas importantes las tenía que decir el presidente de la República, entonces ¿Para qué estoy yo? es un poco así, ¿no? O sea, Claro, el portavoz no define la comunicación del gobierno. La comunicación del gobierno decide el secretario de comunicación. Los gobiernos tienen portavoz, ¿no? El gobierno de Argentina ha tenido siempre un portavoz, hay un portavoz importante, el señor Adorni, que en la Casa Blanca siempre ha habido un portavoz, ¿no? Un portavoz que todos los días aparece en la mañana y tiene temas de qué hablar, ¿no? Tiene que informar lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Claro, en ese caso. Y entonces, o sea, el cargo de portavoz existe en las estructuras de los gobiernos. Existe una persona que es la indicada a salir para que el presidente no se exponga a todos los días tener un diálogo con la prensa, para que no se queme. El único presidente que yo conozco que todos los días sale a hablar, o salía, ya no el presidente de México, López Obrador, todos los días hacía papel de vocero. Él era el vocero de su propio gobierno. No se recomienda que el presidente de la República sea el portavoz de su gobierno, se recomienda que tenga un portavoz. Papel al cual, o función a la cual todavía no se encuentra consolidada en el Ecuador. O sea, normalmente debería ser el secretario de la administración. En este caso es la señora Gelibert. Cintia. La señora Gelibert, la que debiera tener la facultad de salir y hablar con los medios cuando sea necesario. La señora Gelibert es la secretaria general de la administración, un funcionario de muy alto rango, y ella debería tener la capacidad, las aptitudes para ejercer la vocería del gobierno. Pareciera que el gobierno cree que la señora Gelibert no tiene esas aptitudes, y entonces ha nombrado, de la misma manera que hizo Lasso, ha nombrado un vocero. Una vocera en este caso, una señora que tiene la obligación de salir e informar. Yo creo que el público, la nación mismo no entiende bien lo que es el cargo de la vocería, ¿no? Y entonces la gente cree que el vocero es el secretario de comunicación, claro, que el vocero dirige la comunicación del gobierno. Pero esta vocera de hoy ha tenido en su primera intervención fatal error de comunicación. Bueno, entiendo que el error se ha cometido en un tuit. Sí. O sea, entiendo que el error se ha cometido en un tuit. El cargo de vocero tiene una dificultad. ¿Cuál es? Que uno, como vocero, no puede decir lo que piensa. Correcto. Sí, señor. Es verdad. Uno tiene que expresar lo que el gobierno quiere comunicar. Transmitir, exacto. Pudiera ser que yo no esté de acuerdo con lo que el gobierno ha decidido, pero tengo que decir esto, el gobierno ha decidido esto, ¿no? Yo, entonces, la gente quería, los periodistas querían que yo analice lo que estaba pasando. Mal.
Y eso es algo que yo no podía hacer. Yo tenía que limitarme a decir lo que el gobierno quería que se comunique. Sin duda. Y entonces, esa era una cosa que yo creo que el público mismo no entiende mucho. Y yo ayer vi la rueda de prensa, y era exactamente lo mismo. Los periodistas no entendían con quién estaban hablando, los periodistas no entendían que están hablando con un vocero, le preguntaban su opinión sobre una cosa, te preguntan cosas que todavía no han ocurrido. ¿Y cuál es la agenda del viaje? Todavía no hay agenda. Pero los periodistas exigían y querían que ya les diga la hora vocera. exacta. Y si la vocera pues no sabe, porque nadie lo sabe, ni el presidente ha hecho la agenda. ¿Cómo lo puede comunicar? La periodista, la vocera dice, no tenemos agenda todavía, no lo sé, cuando sepa se lo comunicaré. Entonces critica y causa decepción, y dice, ¿cómo es posible que ella, que es la vocera, no sepa? ¿No? Hay también un asunto de siempre estamos criticando, ¿no? Siempre hay la crítica, Carlos, pero tal vez, o sea, quien tenía que poner el marco referencial no lo puso bien, y es culpa de esa persona. En este caso, quien ocupa la Secretaría de Comunicación. Porque si yo voy a presentar a alguien, yo ubico el marco referencial. Y tal vez ahí viene el error. No sé si fue a propósito, y solamente algo de mi parte, Carlos. No sé si lo obvió a propósito o se le pasó, ¿no? Una de las vocerías importantes, cuando hacía la referencia histórica, la que tuvo que ver con la administración Febres Cordero, del 84 al 88, secretario general de la administración, alguien que siendo abogado era comunicador también. Me refiero a Joffre Torbay Dazún, que lo hizo bastante bien porque manejaba toda esa dinámica, un gran conocimiento. Claro, ¿no? Pero normalmente el secretario de la administración es alguien fundamental del gobierno, que está absolutamente empapado y que es un consejero principal del presidente de la República. Ese es el secretario de la administración. Y entonces Joffre Torbay tenía la cercanía personal con Febres Cordero, tenía un ascendiente sobre Febres Cordero, que él hablaba a nombre del gobierno, porque de alguna manera él era el gobierno, o él formaba parte íntima del gobierno, y lo mismo Alejandro Román Armendáriz. En la presidencia del doctor Roldós. Claro, y lo mismo Carlos Larrategui en la presidencia de Ballén. Entonces hablaban con una soltura, porque ellos eran parte del gobierno. De la mesa chica, tal vez. Claro, entonces era una cosa pues muy muy cercana. Yo era muy cercano al presidente Lazo de manera personal, sigo siendo cercano a él, tengo una gran admiración y respeto. Igual. Pero yo no estaba tomando decisiones dentro del gobierno, porque esta vocería ahí tiene el problema. El secretario de la administración es alguien que está tomando decisiones, conjuntamente con el presidente. Entonces, el secretario de la administración está en capacidad de hablar en nombre propio. Esto es lo que estamos haciendo. Yo no era el secretario de la administración. La señora que han nombrado, la señora Jaramillo, no es la secretaria de la administración. Y entonces ahí hay una dificultad, ¿no? Hay una cosa que no calza totalmente. Además, yo voy a ser un poco crítico con la profesión, ¿no? Yo recuerdo que a la semana que yo estaba en funciones hubo un tremendo motín carcelario. Un tremendo motín, era un día sábado, no se sabía, estaban dándose bala dentro de la penitenciaría, no se sabía, nadie sabía exactamente lo que pasaba. Yo estaba a mi lado con el comandante del ejército, la comandante de la policía. No se sabían cuántos muertos habían todavía. Salgo por primera vez en la tarde ante los medios y una periodista me dice, ¿cuántos muertos hay? Y entonces digo, no, todavía no se sabe porque están luchando del interior, ahí se están disparando, todavía el ejército no ha entrado, no ha logrado entrar, no se sabe. Y me dice, pero mi hora de cierre es a las 3 de la tarde. Y yo necesito poner cuántos muertos hay. No tenía. Terrible. No hay. Y entonces, que entren antes de las 3. Y entonces, pero ¿cómo es posible que el secretario, el vocero no sepa? ¡Qué ineptitud!
Terrible también. No sabe cuántos muertos hay. Terrible de parte del comunicador, Claro. Eduardo. Mauricio Salem, por favor, acá está tu cámara. Sí. Tú sabes más que yo, Carlos. Mauricio Salem, desde la sala de redacción. Adelante. Gracias, Eduardo. Carlos, qué gusto saludarte a la Hola, distancia, Mauricio. un placer ¿Cómo estás? siempre. Yo coincido parcialmente en el tema de que el vocero debe, y no soy especialista en el tema, pero que el vocero debe manejar el tema con lo que sabe. Yo más bien diría que el vocero debe ser alguien que tiene acceso absoluto a todos los ministros, al mismo presidente. Y por ejemplo, en el caso de ayer, no tiene ni siquiera las palabras adecuadas porque no dijo no hay agenda. Lo que dijo es no la conozco. El decir déjeme buscar el papelito. Ese tipo de expresiones lo que emite básicamente puede parecer como que bueno, tengo al frente a alguien que no tiene la información y la prensa lo que quiere es la información de primera mano. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, Adorni en Argentina, que en este panel lo hemos hablado algunas veces, hace un año era un desconocido y ha manejado tan bien la vocería que hace menos de un mes él particularmente ganó un propio liderazgo y le ganó las elecciones a Macri en el alma de la capital federal argentina, por ejemplo. O sea, es un espacio importante que no puede ser llenado por cualquiera. La pregunta aquí ¿es preferible no tener vocero a tener cualquier vocero o No, siempre es necesario no. tener A ver, vocero? vamos Un a abrazo, precisar. Carlos. Ella es vocera de la presidencia de la República. Ella no es vocera del gobierno. Okay. Ella es la vocera del presidente de la República. Ella es portavoz de la presidencia de la República. Yo estaba acostumbrado a que me decían, y en el Ministerio de Obras Públicas está pasando esto. Yo no lo sabía. ¿Y qué pasa en el Ministerio de Energía? No, ella es vocera de la presidencia de la República y seguramente yo estaba en contacto todo el día con el presidente de la República, asistía a todas las reuniones en las que asistía el presidente de la República, o sea, yo estaba en todas las reuniones del presidente de la República, pero en las reuniones del Ministerio de Energía yo no estaba, era imposible. Entonces, yo sabía lo que pasaba en el Palacio de Gobierno, lo que el presidente conocía, yo lo conocía, lo que el presidente recibía informes, yo lo recibía. Entonces, ella es vocera de la presidencia de la República y yo creo que ese es un primer punto que hay que tener claro, ¿no? Y sí entiendo que los periodistas van y le quieren preguntar hasta qué ocurre en el municipio de Quito, o sea, eso pasa porque tienes 100 periodistas al frente, no todos tienen una preparación tampoco para ir, ¿no? No saben lo que preguntan cosas que no tienen sentido. Ellos tienen que encontrarle a veces un sentido a lo que está preguntando. O sea, hay que precisar, ella es la vocera de la presidencia. Segundo. Pero no sé, Carlos, disculpa que te interrumpa, ¿no debería percibirse un liderazgo de parte del vocero, en este caso, al menos en la información que maneja? Porque yo entendería que el presidente de la República está informado de lo que ocurre en sus ministerios, al menos de lo más importante. Y si es que se ve cierto desconocimiento de parte de la vocera en este caso, que era sencillo ayer decir, bueno, este es mi primer día, me estoy estrenando, voy a empaparme y habrá oportunidad de conversar. Era una presentación, Quizás pero en mi concepto no se agenda. manejó adecuadamente esa presentación. Quizás debió decir todavía no hay agenda. Exacto. Quizás debió decir quizás no hay agenda. La agenda se reformaba, yo recuerdo que todos los días. Todos los días se reformaba la agenda porque cuando uno tiene una visita, le cancela, se va a reunir con fulano y al día siguiente le cancela a la persona con quien se iba a reunir o le cambia la hora. Y entonces si usted dice unos días antes, esta es la agenda, porque eso es otra cosa, ¿no? Usted dice, esta es la agenda, mañana la agenda cambió y entonces dirán, no sabía la vocera lo que estaba pasando. No había agenda, claro. En todo caso, Carlos, es Pero claro hay una de que hay mucho que pulir ahí, ¿no? Hay una pregunta que tú hiciste. ¿Es necesario que exista un vocero? Por supuesto, es indispensable que exista un vocero. Ahora, ¿quién ejerce la vocería? Yo soy partidario de que, como ha ocurrido en la historia republicana del Ecuador,
el vocero sea el secretario general de la administración. Que Si el tiene decisión y secretario liderazgo. general de la administración no tiene la capacidad para ser vocero, quizás no deba hacerlo, quizás. Pero Uno de el los presidente- atributos del secretario de la administración debe ser tener esa capacidad. Si el presidente de la República considera que a quien ha nombrado secretario es indispensable para él, para su seguridad, para que él sentirse cómodo, sea la persona que le ha designado, entonces nombrará un vocero. Pero creo que hay que dejar que la señora ejerza la vocería y hay que entender que la vocería es de la presidencia de la República. Yo supongo, como me pasó a mí, que ella estará en todas las reuniones del presidente de la República, lo acompañará siempre, ¿no? Siempre estará a su lado, escuchando, haciendo incluso preguntas de qué se trata, y ese era el acceso que tenía yo. O sea, yo estaba siempre al lado del presidente de la República en todas las reuniones, escuchando, tomando nota, enterándome, preguntando lo que yo no entendía para poder luego explicarlo. Pero el vocero no puede tener opinión propia, y eso es dificilísimo. Eso es muy difícil, no tener opinión. Además, yo recuerdo, se hablaba había una consulta popular. El gobierno todavía no había decidido los temas que se iban a preguntar 6 meses después. El gobierno todavía no tenía decidido cuáles eran las preguntas. Pero los periodistas preguntaban, ¿y cuáles son las preguntas? ¿Y cuáles son las preguntas? Y entonces yo, que estaba al tanto, que sabía qué es lo que se podía preguntar, que estaba en todas las reuniones, les podía decir por dónde iban a ir. Y recuerdo que una vez le dije, yo creo, y esto es una opinión estrictamente personal, del gobierno no lo he decidido, le ruego que lo tenga en claro, que esta es mi opinión personal. Yo creo que una de las consultas debe ser si las elecciones de asambleístas deben hacerse en la segunda vuelta. Yo creo que esa es una reforma muy importante que va a cambiar mucho el país, una reforma muy simple. Pero esto es lo que yo creo. Bueno, le ruego por favor que lo dejen claro. De acuerdo. Titular: gobierno preguntará si las elecciones serán en segunda vuelta. Increíble. El titular: Inevitable. gobierno decidirá. El vocero ha revelado que la pregunta más importante será esta. Lo único, Carlos, que sí es importante, antes de darle el paso a Eduardo, saber que Ecuador es firmante del Tratado de Chapultepec, del Acuerdo de Chapultepec. Vimos ayer que hay una suerte, un afán, parece que no se han quitado un chip y se han puesto del nuevo Ecuador. Y ya vimos que hay una serie de epítetos que se emiten en redes sociales, donde hoy también es un método de comunicación y hay que tener cuidado porque, como tú dices, hoy ya no es su opinión, hoy es la opinión del gobierno. Y decirle pendejo a un periodista o decirle tal cosa a otro periodista no está dentro de las funciones de una vocería en mi concepto. Entonces hay que afinar un poco. A no ser que ella esté expresando la opinión del gobierno. Y yo creo que eso hay que... Es que son cosas diferentes. Yo creo que eso lo pensé también. Lo pensé también. Hay que tener cuidado. Hay que precisar y calibrar si es que ella escribió el tuit por decisión propia o está expresando, y eso habría que preguntarle, ¿está usted expresando de acuerdo la posición, la opinión Gracias, del gobierno? Carlos. Fuerte abrazo y gusto de verte. Espero verte pronto personalmente. Le doy el paso a Eduardo. 9:40. Iba a preguntar yo, pero prefiero que Cecilia lo haga y voy yo con la parte final, por favor. Justamente hablando sobre este espacio que hoy se da, que tal vez no debiera todavía en Ecuador, no estamos listos, la vocería. La vocería también es para enfrentar crisis. Hoy en día, en medio de las redes sociales, pues es muy fácil a que haya un pequeño linchamiento, que es lo que ha pasado esta semana. Mi pregunta es, una vez que se ha desgastado el perfil del vocero, ¿debería cambiárselo o debería mantenerse? Yo creo que debemos mirar hacia adelante. Yo creo que está bien revisar el pasado de la señora, ver cuál es su opinión para tener una idea de por dónde va, de cómo se ha comportado, de qué clase de periodista ha sido ella. Pero la vida
a veces da segundas oportunidades. Es raro, pero la vida lo pone algunas veces a las personas y le da opinión, le da la posibilidad de redimirse. Entonces, aunque la señora en el pasado he visto que acostumbraba insultar a los periodistas, ¿no? Tratarlos mal, la vida a ella le ha dado una oportunidad de hacer un papel bien. Y yo creo que debemos ser generosos, ¿no? Yo creo que debemos tener la mentalidad abierta. Yo creo que este no es el problema más importante que tiene la nación, como para que nos centremos en debatir el papel de la vocera. Y el Ecuador tiene problemas gravísimos, tiene un problema de seguridad enorme, tenemos un problema económico tal que el crecimiento cayó. El país estaba creciendo en 3.2 del PIB y ha caído a -2. Tenemos una caída de 5 puntos, en el PIB en un año. Tenemos un crecimiento de la pobreza en 7 puntos. En 7 puntos, casi 1 millón de personas que antes que el presidente Noboa asuma el poder en su primer mandato tenía acceso en sus ingresos a la canasta básica y en este momento no las tiene. Entonces yo creo que debemos concentrarnos en los problemas fundamentales del país, en cómo tenemos la oportunidad en este momento de que un gobierno que pareciera tener las ideas claras, que ha logrado tener una mayoría en la Asamblea, entonces vamos a dedicarnos a discutir cuáles son los problemas que tiene el Ecuador en empleo, si es posible una reforma laboral en este momento que el presidente tiene mayoría, no solo tiene mayoría en el Congreso, ha logrado la totalidad de las vocalías del CAL. No hay nadie de la oposición que esté en el Consejo de la Administración Legislativa. Domina 12 de las 15 comisiones legislativas y las domina totalmente, porque tiene 5 vocales en cada vocalía el partido del gobierno. Y entonces tenemos un gobierno que creemos que tiene unas ideas claras, que tiene un poder importante, ¿no? Un poder importante, un poder político, ha ganado con 10 puntos de diferencia, tiene el Congreso a su favor. No nos desgastemos en que la vocera le dijo pendejo a un periodista. Es grave, no está bien, no es correcto, pero no es el problema más importante que tiene el país. Y entonces no será parte de la estrategia de comunicación generar esta cortina para poder, para poder distraer y no hablar en este momento de otros temas tan importantes como los que ha mencionado. No lo sé, no sé cuáles serán las intenciones del gobierno, no sé si el gobierno... si la vocera ayer expresó la opinión del gobierno en su tuit, no lo sé, pero sí me doy cuenta que además de los problemas que he estado mencionando, tenemos al presidente de la República, está gobernando solo, no tiene alianzas con nadie, en la Asamblea no tiene alianzas con nadie, no tiene alianzas con nadie, está dominando él solo, pese a que obtuvo 66 votos, ha logrado una mayoría que es precaria, tiene 80 votos, pero ha logrado la presidencia de la Asamblea, la vicepresidencia de la Asamblea. Ahí es un punto súper importante, a mí me llamó mucho la atención. Normalmente el gobierno, cuando no tiene mayoría, a veces hasta cede la presidencia de la Asamblea. Este la obtuvo, la presidencia, y la primera vicepresidencia tampoco la cedió. La primera vicepresidenta es la secretaria jurídica del presidente Noboa, o sea que es una persona de su total confianza. O sea que si mañana el presidente Olsen se enferma o se va de viaje o se pasa a la oposición, ¿no? Todo puede pasar. Él tiene a la primera vicepresidenta la que lo reemplaza. Ha puesto un candado. O sea, a mí me ha llamado la atención cómo lo ha pensado. Controla todas las comisiones, él solo. Vean, cuando Febres Cordero controlaba supuestamente la justicia, ¿no? Habían 2 salas de lo penal. En una sala de lo penal él no tenía nada que hacer. En la otra sala de lo penal había un juez que controlaba el Alianza Social Cristiano, un juez que era controlado por Fabián Alarcón, que era su aliado, y un juez independiente. Él no tenía la mayoría.
él lograba la mayoría en la sala de lo penal en una alianza con Fabián Alarcón. Cuando Alarcón le decía, eso es un exceso, en eso no te apoyo, Febres Cordero no podía hacer nada. Noboa tiene 5 de los 9 vocales de cada comisión. 5 son de ADN. Pero te quiero decir algo, ¿no? Hablando de este tema. Perdóname, ¿hacia dónde voy? Tiene el legislativo y probablemente vaya a tener al fiscal. Entonces, estamos viviendo como nación un gobierno que está abarcando todas las esferas del poder. O sea, si ya el Ejecutivo controla el Legislativo y tiene la Fiscalía, ese es un problema, o ese es una situación que deberíamos estar pensando. ¿Debe el fiscal ser puesto, el fiscal debe ser alguien de la categoría de la señora Diana Salazar, que no se ha casado con nadie, o un Edmundo Durán Díaz del gobierno de Roldós, un hombre impoluto, o debe ser alguien que responda a las órdenes del presidente de la República? No, la Fiscalía, la persona que tiene la capacidad para acusar a los amigos o enemigos del presidente, la Fiscalía que tiene la capacidad, si ocurre un acto de corrupción dentro del gobierno, el fiscal debe ser amigo, debe ser un exministro del presidente o no. Entonces, están pasando cosas importantes. Dejémonos el tema de la vocería, que no es lo más importante que está ocurriendo. Pero ¿sabes qué? Es que al llamarte a hablar de la vocería, tú ya diste la explicación histórica. Y es un tema que termina siendo cultural. Porque efectivamente, siempre el vocero fue el ministro de gobierno o el secretario de la administración. Y entonces... Sí, al revés. Pero en algunos casos, ¿no? Me acuerdo en el gobierno de Gustavo Noboa, a Juan Manrique muchas veces hacía la vocería como primer ministro y otras veces fue Marcelo Santos, me parece que fue el secretario de administración. Pero lo que te quiero decir en este caso es que dices bien, porque el tema es, ¿por qué un vocero? Porque no se quiere desgastar la palabra presidencial, que es lo que comenzaste diciendo, que se supone que no. Sin embargo, la técnica moderna, no periodística, de mercadeo, de comunicación política, dice que el presidente debe hablar mañana, tarde, de noche. Hace 20 años y ahí tienes lo de AMLO, ¿no? Que hablaba y ya fastidiaba. Entonces, lo has explicado tan bien, Carlos. Has explicado que el vocero no tiene nada que ver más que con la presidencia de la República. Y lo que dices tú es verdad. O sea, eso no es que no puede, tiene que hablar de la presidencia de la República. Él está con el presidente, físicamente, ni que tuviera poder de ubicuidad para estar con un ministro, con otro ministro, no puede. Y entonces hay que buscar el camino para ver si es esto u otro, o si no es un fracaso más, porque el tema es, en mi criterio, cultural. No estamos acostumbrados a eso. Es que depende de lo que sea un fracaso, ¿no? Yo recuerdo que a mí me preguntaban hasta lo que pasaba en la asamblea. Yo me recuerdo clarito. ¿Y tú qué tenías que hacer en eso? Tú eras de la presidencia. No sé. ¿Qué va a hacer el bloque? Claro. ¿Qué va a hacer el bloque legislativo del gobierno ante esto? Claro, ¿qué tienes que hacer tú en ese caso? Entonces, yo no eres el ministro de gobierno, no eres el secretario de administración. Yo creo que uno debe ser honesto. Y lo que uno no sabe, porque yo podía inventarme, ¿no? Yo podía decir, el gobierno va a hacer esto, ¿no? Y podía decir, o lo que yo creía que el gobierno debía hacer. Pero yo creo que ese no es el papel del vocero. El vocero tiene que informar lo que ocurre en la presidencia de la República. El problema más claro es cuando los secretarios de la administración no hablan. Me explico, porque no les gusta o no tienen la naturalidad, no tienen el don. O el otro, porque el secretario de prensa tampoco tiene esa función, tiene otra función. Todo lo que estás diciendo es verdaderamente, podría, en algunos casos fue así. El secretario, por ejemplo, el secretario Óscar Zuluaga, que era secretario de Gustavo Noboa. Óscar Zuluaga tenía una gran capacidad de comunicación, ha sido un periodista de televisión toda su vida, y Óscar era un vocero. Sí, señor. Entonces, el secretario de comunicación debería tener la capacidad. Ese es el que debería. El secretario de comunicación, pues si el ministro, si el secretario de la administración no puede, si el ministro de gobierno no puede,
Y si el secretario de comunicación tampoco puede, bueno, algo está fallando. Te quiero decir que además se percibe que la Secretaría de la Administración en los últimos años es una especie de gerencia de la presidencia o directorio ejecutivo de la presidencia. O sea, eximámoslo. Que el ministro de Gobierno está en otras cosas, que debería ser también el vocero, claro. Pero la Secretaría de Prensa hoy tiene mucha actividad. Entonces, el vocero tiene que trabajar entre ellos, pero con el presidente. No puede estar entre todos, no puede contestar. Lo que dice Carlos Ivón es real. Ahora, el vocero es un vocero del presidente. Del presidente. Por O sea, eso te digo. Yo era Y está vocero, con tú estabas con el presidente todo el día. el vocero del presidente Lazo. Yo no era un vocero del secretario. Gobierno. Yo no era un vocero del De la secretario de comunicación. Así es, lo tengo clarísimo. O sea, y eso tiene que estar claro. O sea, yo no sé si la señora Jaramillo será vocera del presidente Noboa o será vocera de la ministra de la secretaria de comunicación. Y eso hay que preguntarse. Y eso habrá que tener claro, porque si es vocera de la secretaria, si su jefe es la ministra, es la secretaria de comunicación, y yo creo que hay un problema, porque el jefe, o sea, mi jefe, la persona con quien yo respondía, era el presidente de la República, claro, con quien me reunía todas las mañanas al Congreso del Gobierno. Querido Carlos, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza de concurrir acá al diálogo, ahí 99, gusto de saludarte. Vamos a pagar un corte comercial, queridos amigos, y regresamos para finalizar el diálogo. Señor.